Hola, que Dios te bendiga. Mi nombre es Winston Williams, pastor de la Iglesia Bíblica Vida Real en Pembroke Pines, Florida. Bienvenidos a otro episodio de Vida Devocional, un ministerio de la Iglesia Bíblica Vida Real, cuya misión es sembrar la verdad de la palabra de Dios en los corazones de los hombres y cosechar vidas nuevas para el reino de Dios. Para más información puedes visitar nuestra página web www.ibvidareal.org o seguirnos en redes sociales en @ibvidareal. En este día estaremos meditando en el Salmo 110. Este es uno de mis salmos favoritos porque, tal como el título lo describe, Jehová da dominio al rey, habla acerca de el dominio soberano, regio y sacerdotal de Cristo Jesús, habiendo sido exaltado y ahora sentado a la diestra del Padre, de donde esperamos que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies cuando Él regrese por segunda vez en victoria y consume su reino terrenal. Así es que vamos a darle lectura a este salmo y luego meditaremos en su hermosura. Dice la palabra de Dios: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Que Dios bendiga su palabra en este día. Vemos entonces en este salmo, en el versículo 1, que dice el rey David: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Salmo 110, y particularmente este versículo 1, es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. De hecho que esta primera porción de este salmo es citada en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas por nuestro Señor Jesucristo para hablar acerca de su propia deidad y origen regio como descendiente de David, y al mismo tiempo en el libro de los Hechos es citado por el apóstol Pedro en su primer discurso en el capítulo 2, y luego el apóstol Pablo también lo cita hablando acerca del retorno de Cristo en la primera carta a los Corintios capítulo 15, luego hablando acerca de la supremacía de Cristo en Efesios 1, luego hablando acerca de dónde Jesús se encuentra en este momento posicionalmente a la diestra del Padre en Colosenses, y el escritor a los Hebreos hace referencia a ello también en el capítulo 1, 8 y 10. Así es que a lo largo del Nuevo Testamento vemos que a este salmo se le da una aplicación mesiánica. Cuando dice el rey David, dijo el Señor a mi Señor, o sea, Jehová dijo a mi Señor, el Señor de quien está hablando, no solamente por el testimonio de Cristo Jesús, sino el testimonio de los apóstoles y los que escribieron los evangelios, como Lucas y Marcos, el testimonio de los autores del Nuevo Testamento es que este salmo está haciendo referencia a Cristo Jesús. Así es que, según lo que nos dice este salmo, Jesús está a la diestra del Padre como rey sacerdote, gobernando e intercediendo por su pueblo, mientras cada uno de sus enemigos son puestos por estrado de sus pies, mientras Cristo Jesús regresa como el conquistador sobre cada uno de sus enemigos. Y luego es precisamente de eso lo que habla a partir del versículo 2. Dice, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud, juró Jehová y no se arrepentirá,
tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cuando regrese Cristo en victoria, Él vendrá con poder y con vara de hierro Él dominará en medio de sus enemigos. Su pueblo estará habitando en un reino de paz, de equidad, de justicia, en donde Cristo Jesús, desde Sión, desde el monte en Jerusalén, gobernará la tierra, y voluntariamente nosotros ofreceremos ofrenda a Él en la hermosura de la santidad de Cristo descrita en Apocalipsis capítulo 19, cuando Él retorne en victoria. Y que esto se dará, no cabe la menor duda. Dice el versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Jehová no se retractará. Él cumplirá todo lo que Él ha dicho, así como todas las profecías alusivas a la primera venida de Cristo Jesús se cumplieron en Cristo durante su ministerio terrenal. Todas las profecías concernientes a la segunda venida, sin duda, también se cumplirán. Ahora, ¿cuál es el orden sacerdotal de Cristo Jesús? ¿Acaso Cristo Jesús es según el orden de los descendientes de Aarón? No, dice el versículo 4, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec es introducido en el libro de Génesis como rey y sacerdote de Salem. No sabemos su origen, así es que, nuevamente, el escritor a los Hebreos en los capítulos 5, 6 y 7 aplica este orden como el origen del sacerdocio regio de Cristo Jesús. Así es que en el nuevo pacto que fue inaugurado por Cristo, Él es un sacerdote, no de acuerdo a la descendencia de Aarón, sino así como Melquisedec, muchos años antes de que Aarón fuese instalado como sumo sacerdote y su descendencia como sus sucesores. Así Cristo Jesús hoy es sacerdote y rey de su pueblo. Luego en el versículo 5 dice, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Ahora vemos aquí un intercambio en el cual el Padre comienza a derrotar a cada uno de aquellos que se han rebelado contra Dios, que han abusado de su autoridad y se han rebelado contra el Hijo. ¿Y qué es lo que dice? Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Cristo Jesús, en su retorno, Él obtendrá la victoria final y decisiva, y con cabeza levantada declarará victoria sobre sus enemigos. Así es que este es un buen año para meditar en el Salmo 110. Esta es una buena época para recordar que nuestra esperanza no está en un candidato, no está en un partido político, no está en una agenda, no está en una oficina oval, no está en una capital de un país. Nuestra esperanza y por tanto nuestra mirada está en aquel que hoy está sentado a la diestra de la majestad de Dios Padre, donde Él funge como rey y sacerdote, el cual algún día regresará, tal como lo describe la Escritura, con potencia, en la hermosura de su santidad, consumará su reino terrenal sobre la tierra, y así Él pondrá a cada uno de sus enemigos, sean reyes, sean príncipes, sea quien sea, por estrado de sus pies, y declarará victoria sobre cada uno de ellos, y en ese entonces nosotros gobernaremos en un reino de paz, justicia y equidad, bajo el mando regio y soberano de Cristo Jesús. Así es que nosotros sabemos cómo termina la historia. Así es que con nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, tal como dice Colosenses capítulo 3, mantengámonos con nuestros ojos puestos en las cosas de arriba, de donde esperamos a Cristo Jesús. Así es que
Esas son mis palabras de ánimo para ti en este día, y con el favor del Señor nos encontraremos mañana. Que Dios te bendiga.